Hola jóvenes, vamos a continuar con la clase 3 de la materia de mantenimiento y redes de cómputo. Bien, el objetivo de esta clase dice que es reconocer e identificar los principales elementos internos que conforman a una computadora. Recordamos que en la clase pasada ya habíamos visto lo que son los elementos externos y como tal habíamos visto la clasificación de lo que son los periféricos. Ok, entonces en esta oportunidad, pues lo que vamos a ver es una práctica en la cual nosotros vamos a conocer nuestro equipo de cómputo, por lo cual voy a irles explicando a lo que refieren lo que son los términos de los componentes internos de una computadora o de un equipo de cómputo. Bien, pues vamos a empezar. Primero que nada, pues lo que conforma a una computadora por fuera es un gabinete. Internamente del gabinete se encuentran estos componentes que voy a describir como que los principales. Tenemos lo que es el disco duro y tiene esta forma. Obviamente aquí lo muestran abierto para que ustedes vean que efectivamente se trata de un disco, pero tiene una cubierta y aquí vienen lo que son los orificios para los tornillos. Aquí vienen algunos otros componentes, pero de manera general esto es lo que es el disco duro. Y vamos a ver qué es el disco duro. El disco duro es un elemento de almacenamiento de datos. Se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de procesamiento de la computadora. Bien, pues dentro de lo que es la computadora, pues vamos a tener nosotros lo que es el disco duro. El disco duro va a almacenar todos los datos de manera permanente, ¿ok? Es decir, va a almacenar todos los archivos, va a almacenar todos los programas, va a almacenar el sistema operativo y los va a tener ahí siempre reservado, pero es un dispositivo de almacenamiento permanente. Es decir, que cuando yo apague la computadora, pues va a seguir como tal esa información, no se va a perder. Y bueno, eso es de manera general lo que es un disco duro. Pues cada uno de ustedes como tal tiene las características de su disco duro. Por ejemplo, yo ya les había enseñado a que nosotros podemos ver las características de nuestro equipo de cómputo. Si nos vamos directamente aquí y nos vamos a lo que es el sistema, entonces aquí dentro de lo que es el sistema, pues nosotros podemos ver cuánto tenemos de capacidad. Por ejemplo, tenemos, bueno, aquí están lo que son algunos elementos, aquí no lo muestra, pero también nos podemos ir aquí y nos podemos ir al equipo de cómputo donde dice este equipo y aquí vamos a encontrar nuestro disco duro. Por ejemplo, en mi caso dice que tengo disponibles 910 gigabytes y ocupados 661 gigabytes. Entonces, eso aquí tenemos lo que son el disco duro, que normalmente está ubicado como la unidad C. Si ustedes se dan cuenta, pues le doy clic derecho, propiedades, y aquí me dice que cuáles son el hardware. Por ejemplo, aquí me muestra el uso compartido, etcétera. Entonces ahí me muestra como tal las características, pero aquí también muestra la capacidad, que era lo que les estaba yo comentando hace un momento. Vamos a continuar con el siguiente elemento. Dicen que uno de los elementos que se consideran como los más importantes, pues son la tarjeta de video, sobre todo en estos tiempos, ya que bueno, este es un ejemplo de una tarjeta de video. Bueno, si lo vemos aquí internamente, pues una tarjeta de video es donde está conectado el puerto VGA, que en este caso lo habíamos visto nosotros en la clase pasada, que si ustedes lo recuerdan, permítanme, voy a abrir el archivo en el cual teníamos el bueno, este es el puerto VGA, es el puerto VGA donde se conectan normalmente lo que son los monitores. Entonces, está conectado a lo que es la tarjeta de video. Esta es el puerto VGA. Okay, en lo que carga, voy a ir abriendo lo que es la placa madre que les había yo enviado, en el cual estaban las respuestas de la actividad anterior.
Vean, por ejemplo, esta aquí en el 4 hacia la parte interna es donde se encuentra lo que es la tarjeta de video. Cada uno de ustedes, ya más adelante les voy a mostrar cómo sé yo qué tipo de características, qué tipo de tarjeta, qué tipo, todos los modelos de lo que tiene mi computadora o los equipos de cómputo que ustedes vayan a utilizar. Miren, entonces aquí hay un ejemplo de una tarjeta de video. Bien, ¿qué es una tarjeta de video? Pues nos dice que es una tarjeta de expansión para una computadora encargada de procesar los datos provenientes del CPU y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida. Es decir, si yo no tengo una tarjeta de video, no podría estar viendo los gráficos, como en este caso. Mi computadora tiene que tener una tarjeta de video para que yo pueda ver los gráficos. Eso es la función que hace la tarjeta de video. ¿Ok? Ok. La tarjeta de audio, aquí dentro de lo que fue la actividad anterior, pues la tarjeta de audio en este caso, si la pudiéramos ver, es la que tiene estos tres elementos que como tal se llaman los, los, los jack, ¿ok? Los puertos mini jack, estos son los puertos mini jack. Y entonces aquí vean, aquí tenemos algunos puertos. Esta es una tarjeta de video, de audio, perdón, donde como tal vamos a ver a qué es a lo que refiere. Es una tarjeta también de expansión. Se les llaman tarjetas de expansión cuando se pueden retirar de la tarjeta madre. Ahorita les voy a explicar qué es una tarjeta madre, pero nos dice que es una tarjeta de expansión para computadoras que permite salida de audio controlada por un programa informático llamado controlador. ¿Ok? Lo siguiente es un ejemplo de una tarjeta de red y aquí tiene el puerto RJ45 y este es un ejemplo de tarjeta de red. Aquí donde aquí encontramos lo que es la tarjeta, vean, el puerto RJ45, pues internamente estaría lo que es la tarjeta de red, que es esta. Vamos a ver para qué sirve. La tarjeta de red o adaptador de red es un dispositivo que permite la comunicación con aparatos conectados entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras. De manera general, si mi computadora no está equipada o no tiene una tarjeta de red, yo no me voy a poder conectar a internet y no me voy a poder conectar a otra computadora u otros dispositivos porque esta tarjeta especialmente es la que me permite que haya comunicación de mi computadora a otros dispositivos, ya sea a través del modem, a través de un switch, etcétera. Que más adelante igual vamos a ver cuáles son esos componentes que nos ayudan a que existan las comunicaciones entre equipos de cómputo. Bien, y viene yo creo que uno de los principales elementos internos que tiene la computadora, que es una fuente de poder. La fuente de poder, pues este es un ejemplo, miren. Y ahora les explico qué es una fuente de poder. Una fuente es una fuente de alimentación, es un dispositivo que convierte la energía alterna en una o varias tensiones prácticamente continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico que se conecta. Si nosotros no tenemos la fuente de poder, pues no, como tal, no vamos a poder suministrar a los dispositivos que requieren energía eléctrica para que funcionen. Entonces, esta prácticamente lo que hace la fuente de poder, pues es como tal, convierte lo que nosotros llamamos energía eléctrica en energía o tensiones, como aquí lo dice, para que podamos ver, por ejemplo, esto que está encendido mi equipo de cómputo, ¿ok? O cualquier dispositivo. Eso es lo que hace la fuente de poder. Bien, y pasamos tal vez a lo más importante, que es la tarjeta madre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí les muestro un ejemplo acerca de lo que es la tarjeta madre y tiene varios componentes. Lo que vimos la clase pasada, pues fue esta parte, chicos. ¿Ok? Esta parte fue la que vimos la clase pasada, donde están los puertos, a lo mejor los puertos USB, los puertos para el mouse, que son los PS2, el VGA, los jack, los mini jack, el Ethernet,
etcétera. Entonces aquí esto es lo que es la tarjeta madre, así se le llama la tarjeta madre, y en esta tarjeta, pues lo que hacemos, bueno, vamos a leer en qué consiste la tarjeta madre y ahorita les explico cuál es la principal función de la tarjeta madre. Dice que su función de la tarjeta madre, también conocida como placa base, es un circuito impreso a la cual se conectan los componentes que constituyen una computadora. Pues aquí se conecta lo que es el procesador, las memorias, las tarjetas de expansión, como las que les dije, las tarjetas de expansión como la tarjeta de red, la tarjeta de audio, la tarjeta de video. Entonces aquí en los puertos que como tal tiene la tarjeta madre, aquí es donde se van a ir conectando. Miren, aquí tiene los puertos, por ejemplo. Estos puertos son para que yo conecte lo que son las memorias RAM. Aquí tenemos dos zócalos, digámoslo así, para las memorias RAM. Aquí tenemos el zócalo para el procesador. Aquí tenemos los zócalos para las tarjetas de expansión. Aquí tenemos algunos para las fuentes de alimentación, algunos otros como tal cables o buses que ahorita igual vamos a ver a qué se refiere. ¿Okay? Bien, viene igual el procesador. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el socket del procesador, pues es esta parte que yo les comentaba, que se encuentra soldada como tal a lo que es la tarjeta madre y que es el zócalo. Vamos a ver, el socket es el elemento de la placa base sobre el que se coloca el procesador. Su función es permitir la comunicación entre el micro y los demás componentes del sistema. De ahí ese nombre de español significa enchufe, pues el zócalo prácticamente es como tal la base para que yo pueda insertar, en este caso, el componente que es un procesador, que igual aquí si nos vamos a lo que es el sistema, pues podemos ver aquí, vean, en el sistema dice que tengo un procesador y el modelo es AMD y a 2.2 GHz y este es el modelo como tal, ¿ok? El CPU, bien, CPU o procesador, que en este caso el ejemplo que les estoy mostrando aquí, pues es un procesador Core i7 de Intel. El que yo tengo en mi computadora, pues es de la marca AMD, porque ya venía así como tal lo que es la computadora con ese procesador. Vamos a ver qué es el procesador, aunque también es conocido como CPU. Dice que es el hardware dentro de una computadora u otros dispositivos programables como un celular, una tableta electrónica, tienen un procesador como tal, incluso celulares tienen un procesador, ¿ok? Que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas lógicas de entrada y salida y del sistema. Básicamente la velocidad de su procesamiento de información de una computadora tiene que estar directamente relacionada con lo que es el procesador, ya que si él tiene buena capacidad, como tal, está bien equipado y tiene buenas características, pues su computadora seguramente va a funcionar de manera más rápida y más eficiente, aunque no es el único elemento que interviene para que funcione una computadora. Ahorita vamos a ver cuáles son los otros elementos, pero pues el procesador es la unidad central de proceso donde se hacen las tareas para procesar la información. Básicamente es como lo podemos resumir. Después viene un ventilador del procesador y su conector. Este se llama ventilador o se llama disipador de calor. Abajo tenemos una placa eh, de aluminio o una placa metálica y arriba lo que es el ventilador. El aluminio lo que va a hacer es absorber el calor del procesador porque normalmente el procesador es el que más trabaja. Este dispositivo es el que más trabaja, este dispositivo que tenemos es el que más trabaja. Incluso cuando ustedes sienten que su computadora o su laptop se empieza a calentar es porque el procesador está como tal trabajando mucho y entonces es por eso que se empieza a generar cierta energía de calor y esto lo que hace es un disipador de calor. Entonces, lo que hace es pues que lo va enfriando de cierta manera y el metal absorbe el calor. Vamos a ver cuál es su función. Dice consiste en retirar el exceso de calor del componente electrónico, en este caso del CPU.
Pues prácticamente eso es lo que hace. Este va encima de lo que es el zócalo. O sea, primero va lo que es eh, aquí va. Aquí, este es el zócalo. Después, aquí arriba del zócalo se pone el procesador, este procesador. Y encima de este procesador y del zócalo, pues se pone lo que es este disipador de calor para que este, como tal, cumpla con la función que aquí nos está mencionando. Bien, vamos con el siguiente, que es el BIOS. Vamos a ver cuál es su función del BIOS. El propósito fundamental o principal del BIOS es iniciar y probar el hardware del sistema y cargar un gestor de arranque de un sistema operativo en un dispositivo de almacenamiento de datos. Prácticamente en el BIOS yo voy a poder configurar si mi equipo de cómputo va a iniciar desde mi disco duro, si, cómo va a ser mi forma de arranque, vaya, de mi equipo de cómputo. Y aunque ya no es tan configurable o ya no, ya como tal no, a lo mejor si no eres especialista en computación, te hacen la recomendación que no te metas tanto en la configuración del BIOS, pero prácticamente pues lo que hace es el cargador y gestor de los sistemas de arranques de un sistema operativo. Ok, entonces aquí yo puedo configurarlo para que arranque desde mi disco duro, para que arranque desde un CD, desde una memoria, un pendrive, etcétera. Básicamente eso es lo que hace este dispositivo del eh, BIOS. Después viene lo que es la batería. Es diferente una batería o una pila a una fuente de poder. La fuente de poder ya dijimos que es la que lleva el enchufe para para la energía eléctrica, que nosotros normalmente es donde conectamos. La pila lo que hace es lo siguiente, dice que la pila es una pequeña batería de 3 volts, la cual va en la placa madre. La función de la pila es tipo botón, es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información del BIOS y ser guardado en la memoria RAM. Cuando la pila se saca, el BIOS se resetea y varias pilas virtuales. Como tal, de manera general, lo que hace la pila es darle esa pequeña energía para que mi sistema de arranque del BIOS siempre tenga guardada esa información, porque si no se perdería toda lo que es la información. Igual es la que me hace que mi reloj no se desconfigure y no se reinicie cada que yo apague la computadora. ¿Okay? Entonces, la fecha, por ejemplo, entonces eso es lo que hace esta pila, que prácticamente es de muy poquito, de 3 volts, pero pues cumple con el objetivo de que, como tal, porque si no sería que cada que estuviéramos prendiendo la computadora tendríamos que configurar la hora, la fecha, el sistema de arranque, etcétera. Entonces, eso se evita colocándole lo que es la pila. Pero como dice aquí, si ustedes quitan la pila, entonces se va a desconfigurar el sistema de arranque, que es el BIOS, y también se va a desconfigurar todo lo que es la hora, la fecha, etcétera. Después viene la memoria ROM, que este es un ejemplo de una memoria ROM, que bueno, creo que aquí en el sistema no viene el tipo de la memoria ROM, pero vamos a continuar con qué es la función. Dice que es un medio de almacenamiento utilizado en computadoras o dispositivos electrónicos que permiten la lectura de la información y no su escritura, dependiendo de la presencia o no de la fuente de energía. Prácticamente es un dispositivo de almacenamiento utilizado en las computadoras o en cualquier dispositivo que como tal tenga un procesador que permite la lectura de la información. Básicamente es lo que hace la memoria ROM y esta es su funcionalidad. Vienen después lo que son los zócalos o las ranuras para las memorias RAM. Recuerden que yo ya les había dicho en la placa madre que teníamos varias ranuras o como aquí dice slot para las memorias RAM, que en este caso las memorias RAM pueden ser DDR, DDR2 o algunas otras versiones. Y aquí en estos apartados es donde yo puedo insertar o retirar lo que son las memorias RAM. Bien, igual es muy importante que sepamos cuál es nuestra memoria RAM. Miren, por ejemplo, en mi caso tengo una memoria RAM que tiene 8 gigabytes de capacidad, y dice que tiene hasta 6.94 gigabytes utilizable.
Entonces aquí en este caso vamos a ver qué es la memoria RAM. La memoria RAM es un dispositivo de la placa base de la computadora que permite conectar a esta tarjeta adaptadora adicional o de expansión, la cual suele realizar funciones de control de dispositivos periféricos adicionales. Es una memoria que me permite, igual que va vinculada con lo que es el procesador, el CPU, para que como tal entre los dos haya una comunicación y puedan procesar la información. Si tenemos una buena memoria RAM, tenemos un buen procesador, seguramente nuestro equipo de cómputo no se va a trabar y va a funcionar muy bien con cualquiera de los programas que nosotros le instalemos. ¿Ok? Esa es la función principal de la memoria RAM. Ahora vienen lo que son los conectores SATA. Estos son los conectores SATA, son un ejemplo y vamos a ver a qué se refiere. Sirve para conectar dispositivos típica de la computadora de escritorio, especialmente dispositivos de almacenamiento como discos duros. Bien, pues los discos duros que les mostré al principio se conectan a la placa o a través, sí, a través de estos tipos de conectores o cables que son conectores SATA en este caso. Después vienen también lo que son los conectores IDE, y que son este es el ejemplo de los conectores IDE también y que van conectados a lo que son algunos discos duros, a algunas unidades de CD-ROM, de DVD y van conectados también a lo que es la placa madre y vamos a ver cuál es su función, pues dice que es la conexión informática de transmisión de datos entre componentes del ordenador. Entonces, básicamente son los cables que me permiten que haya comunicación a lo mejor del disco duro a la placa madre o de la unidad de CD-ROM a la placa madre y podamos como tal que haya comunicación. Si yo los desconectara en algún momento, pues ya no va a haber comunicación entre estos dispositivos. ¿Okay? Después vienen también los PCI Express y pues prácticamente estos sirven para conectar tarjetas de sonido, tarjetas de red, etcétera. Y aquí viene lo que son los ejemplos. ¿Okay? Viene el PCI Express, XL Slot, y este es un ejemplo, miren chicos, este es un ejemplo de esos puertos. Ok, y están en la placa madre. Ahora vamos a ver a qué refiere, cuál es su función. Pues es normalmente donde nosotros vamos a conectar las tarjetas aceleradoras o tarjetas gráficas, tarjetas de video en este caso, que también es conocida como tarjeta gráfica. ¿Okay? Y después vienen los puertos PCI. Estos son los puertos PCI y vamos a ver aquí igual es para que nosotros conectemos ciertos dispositivos. Es usada para conectar tarjetas de expansión o de extensión adicionales a una computadora. Si yo le quiero agregar una nueva tarjeta de video, una nueva tarjeta gráfica, una tarjeta de audio, entonces estos son los puertos en los cuales yo voy a poder, que se llaman PCI. ¿Okay? Y vienen los AGP, que en este caso es una conexión directa entre el adaptador de gráficos y la memoria. Prácticamente eso es lo que hace este puerto. Igual aquí vienen algunos otros, pero que no son tan ocupados. Bueno, estos sí, los ATX24 son estos tipos de cables, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, y dice que es el que alimenta la placa madre antiguamente pines y normalmente proviene de 24 pines, pues es el que va de la fuente de poder a la placa madre para que pase la energía eléctrica, podría decirse. Los conectores LED, estos son los conectores LED, y dice que son conexiones de LED frontales de la computadora para que yo vea, a lo mejor ustedes han visto que atrás de la computadora hay un foquito, pues esos son los conectores LED. ¿Okay? Los conectores USB, pues ustedes ya saben cuáles son los conectores USB usados en la máquina para conectar y comunicar y proveer alimentación eléctrica entre computadores, periféricos y dispositivos electrónicos. Pues eso es a lo que se refiere los conectores USB. Y los reguladores de energía, pues que lo que hacen es que la tensión se encuentra o la energía se encuentra en dispositivos como fuentes de alimentación de las computadoras y se estabilizan las tensiones continuas. Lo que hace es como tal regular la corriente eléctrica para que pueda suministrarse de buena manera la energía a nuestros dispositivos internos de la computadora. Y después viene lo que son los chips y dice que es una estructura pequeña de dimensiones de material
semiconductor, etcétera, y pues básicamente lo podemos como tal resumir que es un circuito electrónico de fitolografía. Y el disipador de calor, pues que ya les había yo comentado que es un disipador de calor. ¿Ok? Prácticamente eso es lo que quería abordar con ustedes acerca de los componentes internos. En la actividad les voy a colocar cuál es como tal la actividad que ustedes tienen que realizar y cómo es que se va a realizar. ¿Ok? Entonces eso sería todo y espero que haya quedado claro.